Bienvenido a un nuevo episodio de Hablando en Zona Podcast. Hoy tengo el honor de compartir con un invitado muy especial. Él es David Esteban, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Comunicación Organizacional a través de la UCAP, más de 20 años de experiencia en asesoría de comunicación e imagen corporativa y estrategias de posicionamiento de marcas. Nuestro tema a debatir en este episodio es capacitación inmobiliaria y atención al cliente. Soy Blanca Nava, certificado de locución 61319. Los dejo con el like. Haber arrancado con este live. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante de ámbito inmobiliario, como es la capacitación inmobiliaria y la atención al cliente. Bueno, el honor para mí tenerlo a usted como invitado. Siento el representante prácticamente de todo lo que es capacitaciones acerca del ámbito inmobiliario. De verdad, agradecida por haber aceptado la invitación y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Gracias. Bueno, vemos que hoy en día el sector inmobiliario se ha convertido en una actividad atractiva para muchas personas, ¿okay? Ya sea por la situación que se presenta actualmente en el país. Las personas pues lo buscan como una manera de ingreso más fácil para ellos, y otras personas pues que quieren simplemente generar un cambio en su vida profesional. Partiendo de este punto de vista, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primordial que se necesita para incursionar en el negocio del ámbito inmobiliario? Bueno, eso es muy interesante porque muchas veces yo veo en las redes sociales las empresas inmobiliarias siempre, evidentemente, uno de sus objetivos es crecer y siempre están sumando nuevos talentos a las inmobiliarias. Y uno de los principales requisitos que exigen es la buena presencia. Y eso no quiere decir que la persona tiene que ser modelo, tiene que ser bonito o bonita, no. Digamos que en el ámbito de todo lo que tiene que ver con las ventas, la buena presencia es importante porque transmite lo que es la confianza y la seguridad. Uno no haría negocios con una persona que esté desarreglada, que no esté bien vestida. Es lo primordial, es la primera imagen que uno se lleva de una persona cuando uno interactúa con ella. Entonces la buena presencia es fundamental. Lo otro fundamental es la disposición del tiempo. Y esto prácticamente siempre se le hace hincapié a las personas que quieren incursionar en el ámbito inmobiliario, porque generalmente comienzan a incursionar teniendo ya un trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que comienzan a compartir el tiempo, y ese tiempo que les sobra es el que le dedican a el tema de los bienes raíces. Y se ha demostrado que ser asesor inmobiliario implica invertir el 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque si solamente le inviertes el 50% de tu tiempo, lo más probable es que logres el 50% de los objetivos o de las metas que la persona se presente. Yo recuerdo que cuando yo estaba, desde hace muchos años, la gente a uno le decía: David, tienes que colocar todo, no puedes colocar todos los huevos en una misma cesta. Y pareciera ser un buen consejo, pero no necesariamente. Cuando estamos hablando de un emprendimiento, hay que colocar todos los huevos en una misma cesta. Hay que tener enfoque y dedicación a una sola cosa. ¿Por qué? Porque si comienzas a dedicarte a varias cosas o a dos cosas a la vez, lo más probable es que seas mediocre en una y en la otra. O sea, no logres la excelencia porque no le estás dedicando el tiempo completo. Entonces es muy importante
dedicación al 100%. No es, bueno, cuando yo tengo un tiempo libre los fines de semana, no. Si asumes el reto de ser asesor inmobiliario, hay que dedicarle el 100% del tiempo. Y con este tema de dedicarle el 100% del tiempo, viene unido a un tema de la necesidad de un financiamiento. ¿Por qué? Porque una persona que comienza a trabajar en el mundo de los bienes raíces no va a comenzar a generar dinero en la primera quincena, como sucedería si uno comienza a trabajar en una empresa. A la quincena ya uno comienza a cobrar o a fin de mes uno comienza a cobrar. No, en el ámbito inmobiliario es muy probable que sea un proceso en el que lo primero es que uno tiene que dar a conocer a todo tu capital relacional y tienes que darle a conocer que tú te estás dedicando a eso. Lo más probable es que mucha gente no sepa que te estás dedicando a los bienes raíces y por tanto no acuda a ti para asesorarse en alguna intermediación de venta, compra o alquiler. Entonces tienes que tener un colchón financiero para que en 1, 2 o 3 meses tú no percibas dinero. Es probable que en los primeros 3 meses no estés percibiendo dinero. Entonces es muy importante tener ese colchón o al menos a una persona allegada, en este caso la gran mayoría de las veces es el esposo o es la esposa, quien te apoya económicamente para que tú como asesor inmobiliario vayas sembrando, vayas creando esa red de contactos y esas personas, en la medida en que vayan confiando en ti, te vayan solicitando la asesoría inmobiliaria, pero no es algo inmediato. Como dice, otra de las uno cosas, tiene que hacerse, uno tiene que hacerse su propia experiencia, ¿no? Así es. Lo primero que yo recomiendo es construir una base de datos en base a los contactos que uno tiene de WhatsApp. ¿Por qué? Porque esas son personas que están dentro del teléfono de uno, ¿verdad? Y por algo están allí, porque ya te conocen. Entonces, el primer trabajo es transformar esos contactos de WhatsApp a una base de datos, que para eso hay aplicaciones, y comenzar a llamar y a interactuar con esas personas para que sepan a qué te estás dedicando tú. Evidentemente, cualquier empresa inmobiliaria que capta un talento necesita a personas que sean de fácil relacionamiento. Es decir, no puede ser una persona introvertida. Tiene que ser una persona que esté abierta a comunicarse con las personas, a relacionarse y a relacionarse de manera empática. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de venta, de alquiler de inmuebles, estamos hablando de muchas emociones. Emociones al vender, emociones al comprar. Entonces el asesor inmobiliario tiene que saber relacionarse para entender primero cuáles son las necesidades de esa persona que quiere vender, comprar o arrendar. Y a través de ese acercamiento empático, a través de esa comunicación transparente, fluida, es que las personas van a lograr confiar en ti y tener esa credibilidad y confianza que es necesario para poder hacer negocios con cualquier persona. Es importante transmitir seguridad y que realmente uno tiene los conocimientos. Evidentemente, cuando alguien comienza esta actividad inmobiliaria, hay habilidades blandas que se necesitan, como es eso, como es la empatía, como es ser organizado. Este es un trabajo donde tienes que ser organizado, tienes que saber administrar el tiempo, tienes que saber ser responsable, porque la reputación es muy importante en este caso. Y si uno comete un error y no es responsable en todo aquello que uno promete, evidentemente la reputación y la credibilidad se desaparece y eso es fatal para cualquier asesor inmobiliario. Hay que tener una organización del tiempo, hay que saber cumplir los plazos, hay que definir los canales de comunicación con los clientes, hay que definir en qué momento le vamos a dar información, de manera que esa persona no se sienta desasistida, porque si tú no estás comunicando permanentemente lo que estás haciendo para ese cliente, el cliente puede pensar que tú no estás haciendo nada como asesor inmobiliario y puede ser que no sea así. Es un trabajo donde requiere de tener la capacidad de trabajar en equipo, no solamente con las personas de la empresa inmobiliaria que te acoge como asesor inmobiliario, sino también con otros asesores inmobiliarios. Este es un negocio que parece mentira,
pero los otros asesores inmobiliarios no son competencia, porque es un negocio que muchas de las transacciones que se logran son gracias a que tú te interrelacionas con otros asesores inmobiliarios. Entonces, trabajar no solamente con tu equipo de la inmobiliaria, sino saber trabajar con otros asesores inmobiliarios es una habilidad que hay que tener. No puedes trabajar sin ser empático y proactivo con los otros asesores inmobiliarios. Así es, totalmente. Y bueno, tener mucha paciencia y perseverancia sobre todo, porque personas que están iniciando pensarán que, bueno, ahí mismo empiezo a vender casas y ya, no, es algo que se da a la larga, todo es un proceso, como dice usted, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante ese tipo de como quien dice, indicador que debo tener yo a la hora de decidirme tomar la carrera inmobiliaria. Bueno, licenciado, ¿qué tendencias están revolucionando hoy en día la capacitación personal y la atención al cliente en el sector inmobiliario? Pero yo creo que aquí en Venezuela tiene una trayectoria bastante importante y bastante seria en cuanto a la capacitación. La Cámara Inmobiliaria por más de 25 años estuvo dictando una capacitación llamada FIPI, que era la formación integral del profesional inmobiliario, y fue una capacitación que por mucho tiempo permitió realmente profesionalizar a esta actividad en Venezuela. A partir prácticamente casi comenzando la pandemia, desde el año 2019, la Cámara Inmobiliaria estuvo trabajando en un programa llamado PREANI, un programa de estudios avanzados en negocios inmobiliarios que inició justamente en el 2020 y bueno, prácticamente por haberse dado dentro de la pandemia, fue una capacitación online, ¿ok? Entonces, de la capacitación presencial que por muchos años tuvo a través del FIPI, comenzó a ofrecer una capacitación de manera online y bastante profesional porque logró una alianza con la Universidad Católica Andrés Bello. Se preparó un pensum bastante interesante con 6 módulos para ser dictados en 2 trimestres y hasta ahora ya se han dado varias cohortes desde ese momento. No sé si ahorita está ya por la 9ª o 10ª cohorte, pero es una capacitación donde las personas salen no solamente con el título de asesor inmobiliario, sino es una capacitación que te permite tener un título universitario a nivel de diplomado o a nivel de maestría, dependiendo de lo que uno elige. La Cámara Inmobiliaria, además de esta capacitación de alto nivel, tiene para aquellas personas que les llama la atención, pero que no tienen ningún tipo de experiencia, hay un programa bastante básico, pero no por ello estratégico, que es el CIVIR, que es el curso introductorio a los bienes raíces. Este es un curso que se da a escala nacional. Cada una de las seccionales del sector de las cámaras inmobiliarias de Venezuela dicta este CIVIR. Es una capacitación que dura aproximadamente una semana o puede durar más dependiendo de la frecuencia de los días, y es una capacitación perfecta para iniciarse dentro del mundo de los bienes raíces. Hay otras capacitaciones que se vienen dando desde hace mucho tiempo, como es el PADI. El PADI es una capacitación adicional para aquellos que quieran instruirse en lo que es la administración de inmuebles, todo lo que tiene que ver con condominios, centros comerciales, arrendamientos. Entonces es una capacitación adicional. Y la Cámara Inmobiliaria también ha pensado en lo que llaman los brokers o los dueños de empresas inmobiliarias, una capacitación que se llama el PEGI, que es un programa gerencial. Es un programa de especialización en gerencia inmobiliaria para que esos gerentes puedan tener herramientas de liderazgo, de manejo de equipo y puedan sacarle el mayor provecho a su equipo de trabajo. Este es un programa más gerencial.
Pero además la capacitación aquí en Venezuela no se queda allí. No es solamente el CIVIR, el PADI, el PEGI, el PREANI, sino que además todas las cámaras inmobiliarias regionales permanentemente están haciendo capacitaciones, lo que se llaman talleres especiales, talleres de actualización, bien sea en temas tecnológicos, en temas del mercadeo, en temas de venta, porque saben que todo está en constante evolución. Y por eso es que hoy vemos, por ejemplo, recientemente la Cámara Inmobiliaria, por ejemplo, de Carabobo está haciendo una actividad que pronto va a comenzar. En Maturín, el 14 de octubre, la Cámara Inmobiliaria de Maturín va a hacer un foro con motivo de celebrar los 28 años de la Cámara, pero también para actualizar a sus asesores inmobiliarios afiliados. Y no, la Cámara del Yaracuy, por ejemplo, el próximo 24 de octubre, con motivo del Día del Asesor Inmobiliario en Venezuela, también va a tener unas jornadas de capacitación. De manera que mi recomendación para todo aquel que sea asesor inmobiliario es activar la campanita. Primero tienes que seguir a todas las cámaras. Activar la campanita de Instagram, ¿para qué? Para que te puedas enterar cuáles son esas capacitaciones que están haciendo esas cámaras. Muchas de ellas son online. Entonces, si tú estás en Caracas, puedes hacer una capacitación que se esté dictando, por ejemplo, en Maracay, en Barinas. Es la bondad de las tecnologías hoy en día. Claro, perfecto. Sí, claro. Vemos que la capacitación es la base de todo asesor inmobiliario. Y bueno, en este caso, lo que son las cámaras inmobiliarias de cada estado, pues también deben ayudar, en este caso, a promover ese tipo de capacitaciones. Bueno, licenciado, ¿cómo se espera que evolucione la atención al cliente en el sector inmobiliario en los próximos años? Esto va en constante evolución. ¿Cómo se espera? Sí. ¿Cómo lo ve usted a un futuro? Bueno, evidentemente que lo bueno desde la pandemia para acá, una de las cosas que se dieron cuenta los asesores inmobiliarios es que la forma de relacionamiento con sus potenciales clientes no era solamente exclusiva en el mundo offline. Aprendió, cuando estaba en casa, que no podía salir, aprendió que tenía que hacerse de herramientas digitales para lograr ese acercamiento, esa visibilidad, interacción y conexión con sus potenciales clientes. Se dio cuenta que sí, que las redes sociales te permiten estar presente, que la gente te vea, conozca cuáles son tus potencialidades, cuál es tu manera de ver el negocio, qué tan transparente eres tú, porque parece mentira que cuando alguien ve un video, te escucha, te ve y ve esos videos donde tú estás dando tips, yo los llamo contenidos de valor, esos contenidos a través de los cuales los clientes finales toman esa decisión de vender, comprar o alquilar. Es decir, hoy en día el asesor inmobiliario tiene que manejar herramientas digitales. Por ejemplo, Google Calendar. Hoy en día tú no puedes estar anotando solamente en una libreta. ¿Por qué? Porque cuando tú anotas en una libreta, esa libreta está allí de manera pasiva. En cambio, que si tú utilizas una herramienta como el Google Calendar, te puede avisar que tienes que llamar a determinada persona, porque está interesada en determinado inmueble. Eso no lo hace una agenda en físico. Otra cosa es que tú puedes manejar herramientas para que las personas seleccionen una fecha y una hora específica para que tú las atiendas. Es decir, tú puedes generar citas de manera electrónica. Hoy en día también a través del WhatsApp, tú puedes organizar cuáles son tus contactos, ¿verdad? Porque con el WhatsApp Business puedes tener etiquetas y saber cuáles son los clientes que quieren comprar, los clientes que quieren vender, los clientes que quieren arrendar. Y eso es muy importante porque cuando uno envía una información, cuando uno envía alguna publicación, no le puedes enviar lo mismo a todos. Uno tiene que saber cuál es el tipo de cliente, si es un potencial comprador, arrendador o arrendatario o vendedor, y
utilizar herramientas para que enviarle lo adecuado a la persona adecuada. Herramientas como, por ejemplo, los envíos de correos masivos. Hoy en día no tiene sentido estar enviando correos uno a uno cuando de repente tú ya has levantado una base de datos de 1.200 personas, no sé, y con un solo clic tú puedes hacer un envío masivo a todos esos potenciales clientes. De manera que utilizar herramientas digitales es fundamental a la hora de conectar con tus potenciales clientes. Hoy en día, por ejemplo, no podemos estar publicando solamente posts en las redes sociales, hay que hacer videos. Y para hacer videos, evidentemente, tienes que aprender a utilizar herramientas como CapCut, como InShot, herramientas como los teleprompter, para aquellas personas que de repente no les guste memorizarse algo, pues un teleprompter te sirve para ir leyendo y poder transmitir bien ese mensaje. El asesor inmobiliario a lo mejor no tiene por qué saber de diseño gráfico, pero hay herramientas como Canva que le permiten diseñar de manera estética y agradable algunos contenidos para poder mostrar lo que es su portafolio de inmuebles. De manera tal que la evolución en cuanto a la capacitación es que el asesor inmobiliario tiene muchas herramientas. Lo importante es perderle el miedo. ¿Por qué? Porque si le pierdes el miedo, vas a hacer mejor uso de tu tiempo. Y esa es una de las cosas que es el recurso más valioso del asesor inmobiliario. Utilizar herramientas digitales para optimizar su tiempo y dedicarse a lo que es más importante, que es el relacionamiento con los potenciales clientes. Eso es lo más fundamental a nivel de capacitación. A nivel de atención al cliente, yo creo que básicamente la evolución es a ser más humanos. ¿A qué me refiero? A que las relaciones no pueden ser meramente transaccionales con tus potenciales clientes. Hay que conectar con ese potencial cliente. Hay que aprender y entender más allá de la necesidad del inmueble, cuál es su entorno, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus creencias, en la medida, y eso lo decía Dale Carnegie en un libro que tiene más de 50 años, de cómo lograr amigos y influir en las personas. Él decía, en la medida en que tú muestres interés en lo que le interesa a tu potencial cliente, en esa medida esa persona se va a interesar en ti. Es una relación prácticamente de enamoramiento. Tú no puedes enamorar a alguien solamente vendiendo. Tú tienes que interesarte en lo que le interesa a esa otra persona para que esa persona te preste atención. Claro, y ser como un poco familiar con esa persona, ¿no? No ser netamente profesional, más bien ganarse el cliente y bueno, de verdad que así fluye más fácilmente ese proceso compra-venta. Bueno, ya usted nos mencionó algunas tecnologías que están cambiando en lo que es el mundo inmobiliario, ¿ok? ¿Tiene alguna otra que agregarnos? Por lo menos indudablemente, para la parte de la capacitación como tal. Sí. Una de las cosas que yo recomiendo, evidentemente, en la medida de las posibilidades, contratar los servicios de terceros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no le puedo pedir a un asesor inmobiliario que aprenda a utilizar un dron. Para eso hay personas expertas en manejar drones y hacer captaciones de inmuebles que así lo ameriten. Yo no le voy a pedir a un asesor inmobiliario que aprenda de realidad virtual o realidad aumentada. Para eso hay proveedores que te pueden prestar esos servicios. En cuanto al diseño gráfico, también hay diseñadores que te pueden hacer el trabajo mucho más fácil. Claro que lo que sucede generalmente es que en las primeras de cambio, cuando el asesor inmobiliario no está produciendo todavía dinero, amerita por lo menos aprender las cosas básicas para hacerlas por sí solo, ¿verdad? Pero en el momento en que ya tenga ingresos, hay que saber delegar. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, con la realización de los videos, de los inmuebles,
se puede tercerizar y dedicarse especialmente a lo que es más importante. Repito, lo más importante es tener base de datos y que toda esa base de datos sepa a lo que tú te estás dedicando y interactuar con ellos. Hay mucha gente que me dice, David, tengo 5,000 seguidores. Y yo les pregunto, ¿con cuántos de esos seguidores tú te has comunicado? ¿Con cuántos has interactuado? Bueno, con muy pocos. Entonces no tiene sentido. Tú tienes que interactuar con las personas que te están siguiendo, interactuar con todos tus contactos de WhatsApp para saber si esa persona es o no es un potencial cliente. Porque de nada sirve tener contactos si no te relacionas con ellos. Para mí los contactos son sospechosos si todavía yo no sé si esa persona es un potencial comprador, vendedor o arrendatario. Hay que interactuar y preguntarle, oye, por cierto, ¿por qué me estás siguiendo? Entonces, y también hay que saber llamar la atención para que las personas vayan a tu perfil de Instagram y digan, wow, me gusta este asesor inmobiliario. Y eso tiene que ver con la forma como uno hace los videos y te presentas. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí, hola, soy David Esteban, comunicador social, graduado en la Universidad Central de Venezuela, con premio UCB Maravén. Eso no le importa absolutamente a nadie. Hay que presentarse con la palabra mágica, te ayudo, te asesoro, te acompaño. Porque cuando el asesor inmobiliario se presenta de esa manera y le explica a las personas cómo va a ayudarlo en ese proceso de intermediación inmobiliaria, la persona le hace clic y dice, wow, esta es la persona que yo necesito. Entonces hay que ser muy sencillo, pero explicar a la gente qué es lo que tú vas a hacer para quitarle preocupaciones, para evitarle el riesgo a fraudes, para hacerlo sentir que ha hecho la negociación más importante de su vida y ha hecho una negociación exitosa e inteligente. Entonces, la labor del asesor inmobiliario es proyectar credibilidad, confianza y que le va a resolver un problema a ese potencial cliente. Así es, totalmente. Bueno, licenciado, voy a leer aquí unos saludos que le han hecho. Vamos a ver. Maybe Nexus, buenas tardes. José Viloria, saludos, David. Un abrazo desde acá, Maracaibo, Estado Zulia. Gracias por tus buenos consejos, sus emociones y tratar de hablar con un lenguaje de corazón entendible para las partes. Saludos. Bueno, licenciado, ¿qué consejo daría usted a las personas que desean vender sus propiedades y optan por vendedores formales que no tienen ningún tipo de capacitaciones, solo por ahorrarse el pago inmobiliario o simplemente no asumir esto? ¿Qué consejo les da? Bueno, la verdad es que yo recuerdo hace unos 20, no, casi 30 años, yo compré mi primera vivienda y la compré, lo admito, sin la asesoría inmobiliaria. ¿Y qué me pasó? Que hice la peor inversión inmobiliaria que podía haber hecho. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer una inversión inmobiliaria, lo primero que te dice todo el mundo es que lo más importante es la ubicación, lo segundo importante es la ubicación y lo tercero importante es la ubicación. Yo compré leyendo una revista que en su momento era muy importante porque te traía mucha información sobre proyectos primarios y resulta ser que, bueno, compré en un lugar alejado de donde yo trabajaba. Yo trabajo en Caracas y resulta que compré en Guatire. Y digo que no fue una buena inversión porque independientemente de todo lo que yo hice para optimizar esa vivienda no se revalorizó. Independientemente del caso de Venezuela, pero no se revalorizó porque sencillamente la ubicación no lo iba a permitir. Entonces es muy importante tener la asesoría cuando se va a hacer una inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque ese asesor es quien te va a decir cuáles son los elementos que van a permitir que dentro de 5 o 10 años tú puedas vender ese inmueble
y haya un retorno de inversión. En el caso contrario, por ejemplo, aquella persona que hoy en día tiene un inmueble y lo quiere vender o lo quiere alquilar, es fundamental la asesoría. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que estés vendiendo, por ejemplo, una licuadora, un producto usado, ay, estoy vendiendo una mesa, y que no, estás tratando con un inmueble. Un inmueble es un patrimonio. Entonces, cuando tienes un patrimonio, necesitas la asesoría. ¿Para qué? Para que no pierdas dinero, para que no pierdas lo más valioso, que es tiempo. A veces uno cree que pasando esa información por los grupos de WhatsApp ya está todo resuelto, y no. Se ha demostrado, por ejemplo, nada más para vender un inmueble, se ha demostrado que hay más de 50 pasos diferentes. Cuando yo me pongo a revisar esos 50 pasos, me voy a dar cuenta que hay muchos elementos de conocimientos legales que no los manejo. Entonces no tiene sentido que yo, que me dedico a otra cosa, trate de resolver un tema que un experto lo va a resolver. Es como que yo trate de automedicarme. Cuando uno está enfermo, uno va a un especialista. Cuando uno quiere vender o alquilar un inmueble, tienes que ir a un especialista para no cometer errores. O sea, es algo súper importante asesorarse con una persona, sobre todo, que esté capacitada. Si tiene la certificación de la Cámara Inmobiliaria, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque hoy en día tú lanzas una piedra hacia atrás y le cae a alguien que dice ser un asesor inmobiliario. Pero ¿qué sabes tú de esa persona? Esa persona realmente sabe todos los procedimientos legales, sabe lo que hay que hacer en la notaría, sabe lo que hay que hacer en el registro público, lo que tiene que investigar, si ese inmueble, por ejemplo, tiene alguna sucesión o tiene alguna prohibición de enajenación. Entonces, para evitar fraudes, para evitar dolores de cabeza, mi recomendación es siempre un asesor inmobiliario que preferiblemente esté afiliado y mucho mejor certificado por la Cámara Inmobiliaria. Así es, por supuesto. Claro, sobre todo la parte legal, licenciado, es lo más importante, ¿no? Porque, se lo digo desde mi punto de vista, cuando uno hace una captación de un inmueble, ni siquiera los propietarios, cuando se ponen a ver los documentos, yo no sabía que esto estaba así. Entonces, bueno, es algo que uno tiene que revisar, si es posible ir al registro, revisar en archivo cómo está este documento por aquí. Bueno, tantas cosas, tantos detallitos que uno tiene que tener al día para evitarse en un futuro un problema mayor. Entonces, bueno, es importantísimo. Sí. Claro. Y sobre todo porque a veces los propietarios no lo saben, pero a veces una venta o un alquiler se puede caer, después que tú has hecho todo el esfuerzo, se puede caer por un tema legal, por un tema de un documento que no se tenía claro, o a mí me pasó una vez en la que yo ya iba a firmar un alquiler de un inmueble y resulta ser que la dueña real era la hija. La dueña real no estaba ni enterada de que los padres estaban alquilando el inmueble. Entonces, lamentablemente, después de hacer un esfuerzo con diferentes aristas, se puede caer una venta, se puede caer un alquiler, o se puede cometer un error que después, yo la semana pasada, por ejemplo, independientemente que yo no sea asesor inmobiliario, a mí me gusta capacitarme. Asistí a un evento de una abogada, Mireya Olivares, que dicen los errores legales se pagan caro. Y efectivamente, estuvo comentando varios casos en los que sencillamente por no actuar legalmente se perdían inmuebles que pasaban al Estado por no tener la asesoría apropiada y oportuna. Sí, así es, totalmente. Tiene que tener una agencia inmobiliaria de confianza, un asesor independiente que sea de confianza y contradictoria al momento de ustedes realizar su proceso compraventa de sus inmuebles.
Bueno, el licenciado, se nos terminó el tiempo, de verdad estoy muy agradecida de haberlo tenido aquí y de que usted haya aceptado esta invitación, ¿ok? Esperamos tenerlo pronto aquí en la zona de Punto Fijo con esas jornadas de capacitación que usted presenta, seminarios y bueno, las buenas prácticas inmobiliarias. Esperamos que pronto usted venga para acá y bueno, podamos gozar Por de cierto, esa capacitación. Dígame. por Ajá, no se cierto, Blanca, no, dígame. este año, Ah, olvidé mencionar que la Cámara Inmobiliaria Metropolitana este año realizó las primeras jornadas de buenas prácticas inmobiliarias, de manera tal que aquellas personas que están incursionando, incluso aquellas que ya tienen tiempo, me pueden pedir por WhatsApp ese documento que tiene 187 reflexiones en diferentes áreas de lo que deben ser las buenas prácticas inmobiliarias en la parte legal, en la parte de atención al cliente, en la parte de valoración de los inmuebles y muy importante incluso en la parte ética. Es un documento en PDF que no tiene costo alguno, que si las personas me lo piden por el WhatsApp 0414 677-2055, yo se los envío totalmente gratis y con mucho gusto porque siempre sirve de refrescamiento de lo que deben ser las buenas prácticas inmobiliarias. así es. Totalmente agradecida, licenciado. Voy a dejarlos con la frase del día. En este caso sería la frase inmobiliaria. Dice así: un buen asesor inmobiliario no solo vende casas, te brinda asesoría integral en tu proceso de compra-venta de bienes inmuebles de una forma confiable. Entonces, bueno, tienen que tener de verdad mucha precaución a la hora de hacer su trámite inmobiliario, personas que sean capacitadas o que por lo menos tengan conocimientos de lo que están haciendo. Bueno, gracias, de verdad. Y bueno, como le dije, espero que pronto nos venga a visitar aquí y bueno, podamos tener sus capacitaciones. Bueno, yo voy a estar el 14 de octubre en Maturín, el 24 de octubre en Yaracuy, voy a estar el 1 de noviembre en la Expo Inmobiliaria de Lara y el 14, 15 y 16 de noviembre voy a estar en Margarita en el primer Congreso Inmobiliario. Así que como ven, el sector inmobiliario en Venezuela es muy activo Claro, y se preocupa por la capacitación de los asesores. así es lo importante. Bueno, feliz tarde, gracias y gracias a todas esas personas que nos contactaron por esta vía, a pesar de que el internet no nos fluyó muy bien, pero bueno, lo importante es que la información llegó y bueno, hasta una nueva oportunidad, licenciado. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias. Saludos a todos. Okay.